licenciado Pira, Intervida está tratando de que a través de las leyes de este país, este caso por lo menos encuentre un camino, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo va esa situación en tribunales? Pues la situación ha sido bastante frustrante para nosotros. El caso lo presentamos nosotros en diciembre del 2010 y aparece como uno de los primeros casos en enero del 2011 registrado en el Ministerio Público. De esa fecha para acá, el Ministerio Público primero intentó desestimar el caso basado en un convenio que presentaron las personas que nosotros estábamos denunciando. El problema de este caso es que en las denuncias penales, en el derecho penal de Guatemala, se supone que las personas denunciadas solo pueden litigar personalmente, no pueden litigar a través de mandatario. Sin embargo, el Ministerio Público les permitió litigar a través de mandatario y presentar ese documento. Ese documento es un contrato totalmente falso. Lo elaboraron después de haberse llevado los recursos. Y las personas, algunas de las personas que aparecen en el contrato, aparecen como la que otorga el contrato y la que recibe el contrato, es decir, la señora Clara Fabiola Ojeda aparece como actuando como Intervida y actuando como la otra organización, que es una organización peruana que se llama Alianza Mundial, lo cual es una contradicción en este tipo de contratos. Adicionalmente, si uno determina quiénes son las personas que mencionan como depositarios de los bienes y dentro de ese convenio, eran dos. Una de esas personas nunca trabajó para Intervida y en el año 2008, que es la fecha en que aparece ahí, no estaba en Guatemala ni trabajaba aquí. Y la otra persona era un empleado de bajo nivel de Intervida, que cuando ellos, después de que se llevaron el dinero, lo subieron de categoría y efectivamente en el año, a finales del 2009, él era el que podría haber funcionado como representante de Intervida. Pero en febrero del 2008, que es la fecha que tiene ese convenio, esa persona era un maestro de uno de los colegios de Intervida, lo cual era un puesto pues que no era el puesto que correspondía a la responsabilidad que le estaban asignando en ese convenio. El convenio realmente nosotros nunca lo hemos reconocido porque ellos lo presentaron posteriormente a través de mandatario como descargo de la denuncia. Lo curioso del caso fue que el Ministerio Público dijo que debido a ese convenio ellos no podían actuar y por lo tanto estaban desestimándola, primero tratando de archivar la denuncia. Nosotros lo evitamos. Luego en el juzgado sexto lo pidieron una desestimación del caso. La juez nos dio la razón a nosotros y les dio instrucciones de investigar. Ellos recusaron a la juez y posteriormente nombraron al juzgado séptimo para que se hiciera cargo del caso. Ellos convocaron a esta reunión, a esta audiencia, donde se iba a desestimar nuevamente el caso a solicitud del Ministerio Público. Y ellos no habían practicado ningún tipo de investigación sobre el caso, sino simplemente usando el mismo argumento de ese convenio querían desestimarlo. Obviamente, el día de la audiencia, pues no se tomó ninguna resolución. El juez pidió la anuencia para no tomar en ese momento la resolución, aduciendo que tenía que estudiar más a fondo el problema. Sin embargo, nosotros el día de ayer presentamos un escrito recusando al juez. La razón fue que durante la audiencia, un poco antes de la audiencia, el juez se manifestó muy hostil hacia la prensa
tratando de evitar que la prensa estuviera presente en la audiencia y tratando de que no vieran lo que estaba ocurriendo. Entonces, nosotros creemos que eso denota pues que el juez probablemente no va a actuar apegado a la ley, o no va a actuar de acuerdo con lo que corresponde, y por lo tanto estamos recusando al juez séptimo para que sea otro juez el que finalmente tome la resolución de este caso. Fíjese que la reportera del noticiero Guatevisión ayer venía como asustada, dice, pero ¿por qué el juez no deja que algo que es público la prensa pueda entrar? Ella y los compañeros han sido vedados por este juez para que ingresen. Uno dice, pero ¿de verdad qué está pasando acá, ¿no? Sí, en realidad uno no puede entender qué es lo que está pasando. Es una cosa, pues en primer lugar, que va contra la ley, porque los juicios son orales y públicos, no solo el debate, sino en general, y además la ley de acceso a la información pues garantiza que la prensa pueda estar en cualquier proceso que es público. Por lo tanto no nos explicamos por qué razón él no quería que la prensa estuviera presente. ¿Hacia dónde piensan ustedes que de esta parte legal va a llegar? Bueno, nosotros creemos, en primer lugar yo quiero confiar en Guatemala y en el sistema. Esperamos que se designe a otro juez para tratar el caso, y este juez actúe correctamente y por lo tanto de acuerdo con la ley, ordene al Ministerio Público realizar la investigación del caso, y al realizar la investigación hay elementos suficientes para probar plenamente el delito de estafa que se hizo aquí en Guatemala, y además el lavado de dinero, porque tenemos conocimiento y hay documentos que lo demuestran, que una parte importante de ese dinero ha sido trasladado de Perú a Panamá, donde no hay ninguna actividad ni de parte de ellos, más que posiblemente lo tienen invertido en bancos panameños, o creemos nosotros por cierta información que tenemos, que se está dedicando a negocios de bienes raíces en Panamá, lo cual no tiene, por supuesto, ninguna función social, y menos para Guatemala, porque este dinero fue donado por ciudadanos españoles para apoyar a la gente más pobre de Guatemala. No tiene por qué invertirse en ningún otro país que no sea Guatemala. Claro. Yo cuando era niño miraba mucho El Chavo del Ocho, ¿verdad? Y Chespirito ahí decía, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá defendernos en este país cuando vemos demasiada corrupción en las instituciones? El licenciado Pira dice, tenemos que seguir confiando, pero la confianza empieza como a desquebrajarse cuando uno ve este tipo de actitudes. No todos los fiscales del Ministerio Público son corruptos. No todos los jueces son corruptos, pero sí los hay. Entonces este es un cáncer que está ahí lastimando el cuerpo de instituciones tan importantes para los guatemaltecos, que algo hay que hacer. Mire, yo de verdad sigo sin entender, y de verdad, salvo que venga ese fiscal y me pida una cita y me explique a mí como periodista, pero más aún como ciudadano de este país, por qué se oponen a seguir a 3 delincuentes que, miren, después de 3 años, yo, como he estado como traumado con este tema, pienso que tienen otro rostro, pienso que tienen otros documentos de identidad, y pienso que están viviendo como reyes, mientras aquellas personas que ese dinero debió de ayudar, pues siguen viviendo en situaciones de muchísima pobreza. El Estado no llega hasta estos lugares, y una institución como Intervida pues sí lo hacía. Entonces yo diría que en el Ministerio Público hay muchas manzanas podridas, y por eso decía que ojalá, aunque sé que no va a ser así, pero ojalá la fiscal general, alguien le llevara esta copia de este programa e intervenga. Es que no puede ser posible. Miren, el Ministerio Público debió de haber puesto ya una demanda en Interpol para la captura de estas personas, pero 3 años después, vayan a ver en qué país
están viviendo como reyes, mientras que aquí en Guatemala, pues, ¿a quién le importa? Pues le importa a las personas afectadas, por supuesto. Bueno, en fin, ¿para qué me voy a seguir quejando? Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento.